Esto, ya hablaremos de eso. Esto es un ejercicio de encargo. No es tan corriente que te encarguen, sino que te inviten a dar una conferencia. Pero yo recibí un encargo, comentar 6 bibliotecas seleccionadas, al parecer, por 2 criterios. Uno cerámico y otro editorial, es decir, que estuvieran publicadas en una revista con arquitectura y además que tuvieran, digamos, esta condición de tener una relación intensa con la cerámica. El resultado inevitablemente es azaroso, es decir, no se sabe muy bien lo que va a salir. También tengo que decir que para hacerlo más difícil todavía, pues uno de los edificios es nuestro, con lo cual la ecuanimidad está garantizada que no se va a producir. Yo creo que el mío es el mejor con gran diferencia. Dicho eso, no lo repetiré muchas veces, no vaya a ser que acabe la conferencia mucho más rápido de lo que estoy pensando. Desde luego, estas reflexiones en ningún caso deberían ser, y en este menos todavía, no me toca hacer de jurado, ni de mi proyecto ni de los demás. O sea que va dirigido, o así lo entendía yo, fundamentalmente a unos concursantes que se van a presentar a un concurso, o posibles potenciales concursantes que se van a presentar a un concurso y que por lo tanto tienen un interés egoísta, digamos, en obtener determinadas sugerencias o sobre todo yo creo en excitarle de alguna manera caminos personales que uno pueda pensar en cada momento. Y a eso le vamos a dedicar el tema. ¿Qué estrategia seguir cuando recibes 6 seres que no conoces? No he visto ninguno, bueno, el mío sí, el mío lo vi quizás demasiado, estuve varios años en la obra, pero los demás no los he visto al natural, debo decirlo. Los conozco, algunos, otros los conocía solamente de tu revista, de verlos publicados en la revista, y que van desde una biblioteca de más de 10.000 metros cuadrados a otra de unos 600. Por lo tanto, se me ha ocurrido que como lo que os están pidiendo es, os trato de tú porque creo que fundamentalmente aquí somos compañeros o futuros compañeros, pues me ha parecido que empezar de la más grande a la más pequeña, porque la más pequeña es la que más se ajusta a los metros cuadrados que sugieren que tenga vuestro encargo. Así que vamos a empezar así y además de eso, la intención es empezar por la mía y así me quito de en medio este muerto, mejor dicho, este lío. La biblioteca es efectivamente esta pieza de aquí. Está situada en el campus de Vicálvaro, por supuesto en un viejo cuartel, y es un barrio, como todos conoceréis, un barrio obrero, periférico de Madrid, que tiene un casco histórico de una cierta relevancia, no artística, pero sí socialmente importante, y donde estos recintos militares, pues al abrirse, quedan como islas separadas. Las únicas cosas en que podíamos apoyarnos era seguramente en este eje de estas piezas, este es un arbulario actual, intentar darle sentido desde estas llegadas y desde esta llegada a este punto. Y eso se va a hacer de entrada por terminar ese camino justamente en la puerta de la biblioteca a través de una gran pérgola que intenta paliar un poco la falta de espacio exterior de calidad que ahora mismo tenía, que en ese momento, porque también estamos hablando de 1999, o sea que la biblioteca os diré que tiene ya 20 años, o sea que se acabó el 2003, estamos en el 23, ¿no? Ese acceso, ese ingreso, esa pérgola que es de hormigón, de lamas, está protegiendo toda una fachada de oeste, que sería un sol realmente bastante incómodo. Segunda cuestión es que vamos a tener que situar la sala como el cliente quiere, o sea que también era un encargo, esto como el que he recibido ahora de hablar de estos 6 edificios, también recibimos el encargo de hacer este edificio por concurso, eso sí. En el concurso se especificaba con toda claridad que querían una sala grande. Yo creo que era un problema disciplinar, un problema de vigilancia ante robos, ruidos, etc. Y por lo tanto que querían una gran sala que a nosotros nos parecía un tanto periclitada, una cosa que no sé si defenderíamos. Pero bueno, querían una gran sala,
solar en el que podíamos actuar era este que estoy marcando, que no es muy grande, un salón de actos del cual no volveré a hablar, de 250 personas, por no extenderme demasiado. Entonces la planta baja se dejó exclusivamente llegando por la pérgola a esta bifurcación entre la parte controlada. También esta planta iba a ser una planta de 24 horas, 365 días, que es lo que proponíamos en 1999. Ahora sé que la cierran hasta los sábados, o sea que la biblioteca, una de las cosas importantes es que es un espacio para cuando uno lo necesita, pues ya tiene horario también. También pasó con la biblioteca de la escuela que dirigí durante unos cuantos años, conseguimos abrir los fines de semana y por la noche, y ya no creo que no abren ni los sábados tampoco. Pero también está esta situación de cómo ingresar, es decir, cómo entrar y cómo intentar driblar algo, al menos el encargo de una sala masiva. Hay que subir por una escalera, esta es la entrada, se sube por una escalera, a la cual, perdón, esto va así, sí. Desde esa planta donde hemos visto, planta baja, que están las distintas salas de reuniones de alumnos y de profesores, pero fundamentalmente de alumnos, es decir, un espacio más ruidoso, más abierto al campus, pero matizado también por la pérgola y una cierta distancia, como veremos aquí. Aquí se puede ver, ¿no? Es decir, que toda esa planta que era el servicio 24 horas, por cierto, debajo está el depósito de libros, por cierto, era un depósito de libros para 300.000 libros, que es lo que nos pidieron, van por 100.000 libros, me parece, y la otra mitad la han convertido en gimnasio, lo cual no nos parece una mala idea si al menos hubieran aislado para las clases de zumba que se dan debajo, porque realmente vibra todo el edificio y es bastante sorprendente. Yo no lo he visto, me apetecería ir un día a verlo, pero tampoco he ido, ¿no? Y este pequeño patio inglés que deja ahí abajo, claro, los temas de ventilación. Pensar que hacer una biblioteca de una sola planta para 1000 y pico personas es como hacer un trozo del Corte Inglés. La escalera pretende ser didáctica, es decir, que uno sube y según va subiendo se enfrenta a los libros, ahora veremos cómo, y finalmente llegan a emerger a la sala en el momento en el que todavía entienden que la sala va a tener más escaleras hacia arriba, que los libros están en el centro, porque la operación que se va a hacer es una... perdón, esto va al revés que en el mío, y no, ahora va bien. Una gran sala, y esa sala se ha colocado en el centro una estantería a la escala de los 10.000 usuarios que el edificio tiene y de los más de 1.000 puestos de estudio que tiene. Esa estantería es esta pieza de aquí, que aquí se empieza a vislumbrar al haber entrado ya en la sala, que se divide en dos partes ya relativamente la sala, una parte más de lectura, otra parte más de estudio más individual, menos masivo, y en la parte extrema, en la sombra, estarían la parte de mediateca, sobre todo de vídeo. En ese interior las paredes son de una chapa grecada de muchísima honda, de ondas, la estrecha de 10 centímetros, pero de una chapa grecada industrial, por así decir, microperforada. La microperforación tiene la ventaja de que te tapa, o sea, produce un elemento sólido y por el otro lado produce un elemento transparente. De tal manera que estás en un lugar más rumoroso, mucha gente, 1000, aunque solo sea rezando el rosario bajito, seguro que producen bastante ruido. Y por lo tanto, en este sitio donde puedes subir con un amigo a buscar un libro, está toda la zona de libre acceso a lo largo de esta estantería que ocupa pues, casi 14 metros de altura. Subiendo hacia arriba, esta estantería sigue dividiendo el espacio entre los espacios más privados, esto es ya para alumnos de doctorado que estén redactando la tesis, que puedan incluso tener una ayuda particular y les puedan guardar en una consigna para no tener que estar yendo a casa
digamos, con el ordenador, etcétera, etcétera, y después una parte ya para investigadores de reconocido prestigio, que son estas 5 cápsulas que veis aquí al final, y que están ahí arriba, digamos, con el acceso directo. Los libros también están jerarquizados desde los más comunes abajo a los menos comunes arriba en toda esta pieza, salto los ascensores, etcétera, que os podéis imaginar, salidas de emergencia, etcétera. Si empezamos a bajar, nos hemos saltado una planta intermedia, que es esta, donde lo que se ubica es la hemeroteca. La hemeroteca tiene que tener también un acceso muy diferente porque tiene que exhibirse. Esta biblioteca es para los que estudian fundamentalmente Derecho en la Juan Carlos I, aunque está abierta al público en general, pero necesitan las revistas jurídicas, es como las revistas de los arquitectos, es decir, son libros de texto de alguna manera y por lo tanto interesa mucho tener las colecciones, pues antes era la Aranzadi, pero tener las colecciones de más utilidad en un lugar importante. Debajo, como decíamos, aprovechando la menor altura, está la parte de la mediateca. En el interior, cuando nos asomamos desde esa parte lo que vamos a ver es esta sala. Es la sala grande, la parte de la sala más grande, continua. Como veis, son infinitas, o unas pocas menos, infinitas mesas. Las mesas hubo que diseñarlas porque en aquel momento la normativa de incendio no permitía un espacio tan grande. Hubo que aplicar la normativa belga de incendios, convencer a la Comunidad de Madrid, convencer al Ayuntamiento de Madrid, que 2 arquitectos excelentes que estaban a cargo de uno y de la otra nos ayudaron muchísimo y nos entendieron perfectamente y son en el fondo los que lo resolvieron. Y entonces tenemos el mismo sistema que en un aeropuerto, que en un gran supermercado de estos que tienen 200 por 200 metros, esto mide 80 metros de largo y es una sala de 80 por 35, me parece, o sea, 2.400 metros. El edificio entero tiene 11.000 metros cuadrados más o menos. Por lo tanto, todas las mesas hubo que diseñarlas metálicas para bajar la carga de fuego y después hay todos unos sistemas de exutorios que, según el tipo de incendio que haya, se abren, se cierran para producir las corrientes y llevar el humo al sitio que interesa. Y lo mismo que la climatización, pues una climatización que no es del local entero, sino de las zonas en que es necesario. Esta es la visión general de la sala. De los materiales podríamos hablar bastante. Yo creo que los materiales hay que vincularlos más que a los materiales, a lo que yo diría que son los materiales y los colores. Tenemos blanco de terrazo solana, la piedra artificial empleada como piedra, es decir, con cantos de 14, 15 centímetros, muchas de ellas. El rojo de ladrillo cerámico de Díaz Redondo, en la cual después veremos alguna imagen porque Pedro Rognoni, amigo y en aquel momento colaborador, colaborador quiere decir que era quien teníamos confianza para pedirle hacer un ladrillo especial, con sus dificultades de cocción, etcétera, etcétera, del cual hablaremos. Calabaza de linoleum chromein, que son los suelos, el gris de chapa brecada microperforada y las mesas, el negro de los elementos metálicos y el ocre de las blancas de virutas de Heraclit para conseguir el acondicionamiento acústico de un volumen tan grande y no tener ningún tiempo de reverberación peligroso. Y el blanco de los lucernarios, que como veis, si tú estás sentado y miras hacia arriba vas a ver el cielo porque es transparente, solamente en ese momento podrás vislumbrar que en la parte alta, sin que llegue a entrar dentro, hay el reflejo del sol. Pero vas a poder ver el cielo sin que en ningún momento en la sala llegue a entrar el sol. La sección lo explica muy bien, la sección transversal, almacén de libros y zumba, ahora, la planta de 365 días, 24 horas, la sala completa, la estantería de los libros y la distinta cualificación en el espacio dentro de esa sala
como si fuera una planta libre, en este caso una sección libre, que coloca cada una de las cosas en su lugar, o en el lugar que nosotros creíamos que era el suyo. La cubierta y esa curvatura que tiene la sala permite que por detrás de ella haya estos pasillos, desde el cual se puede cambiar una luminaria, se puede revisar el aire acondicionado, se puede sectorizar una zona, etcétera, etcétera, sin interrumpir la actividad de la biblioteca, que está metida aquí debajo, en toda esta zona, e incluso, como los instaladores, es toda esta franja, los instaladores son infinitos, pues todavía algún ático hubo que hacerle. Y la sección longitudinal vuelve a explicar la profundidad de estos parteluces que llevan a que solamente los soles más bajos, que ya chocan directamente, mientras que el sol alto quede interrumpido por ellos. Vamos saliendo. La fachada es hermética, muy hermética, solamente tiene las ventanas que uno necesita para ver. La luz viene de arriba, la luz viene de los diversos lucernarios que hay. Y por lo tanto la ventana es ver, incluso dar la luz esa más amplia, más necesaria, aparte de la propia de la mesa, más necesaria donde uno está trabajando. Dando a la calle se hace una estructura de pisos, digamos, aunque las casas de enfrente no son más que unos bloques de barrio periférico, pero el respeto también a las escalas de la calle de enfrente, de las casas de alrededor, y delante llevan un brisoleil de cristal translúcido. Y lo último que tenemos es la fábrica de ladrillo, donde decía que la intervención de Pedro nos permitió también cambiar la escala visual. Es decir, esos son ladrillos colocados a tizón de 11,5 centímetros de alto, es decir, cuadrados, 11,5 por 11,5. De tal manera que con ello lo que se consigue es que no parezca de alguna manera una escala minuciosa de muchísimos ladrillos, sino que coja la escala de lo que es este edificio, casi sin ventanas y tan grande. Traigo, aunque sé que antes han puesto mal a los romanos, pero a mí los romanos me siguen importando, el opus vitatum, que era una de las fábricas, una de las maneras en que la fábrica se aprovechaba las piedras pequeñas. Las piedras pequeñas se colocaban de esta manera y, como veis, esto es una muestra de una pared romana. Bien, por terminar, 10.160 metros cuadrados, 904 puestos de lectura, 85 puestos informatizados, 4.210 libros de libre acceso, 5.012 libros en depósito, 9,2 kilómetros de estanterías y 12.000 usuarios. Bajamos de tamaño y vamos a ver la transformación, que es una transformación. Si el primero era esta situación de un gran tamaño y es una escuela universitaria, ahora vamos a ver la transformación de una casa de la cultura en biblioteca y salón de actos. Y esta es la Casa de Cultura, esta es la Casa de Cultura donde Matos, Castillo, Alberto Martínez Castillo, yo nunca le llamo Castillo, claro, Néstor Montenegro y Tony Gelabert, pues han trabajado. Esta es el edificio que se encuentran, este es el edificio que van a proponer. Si comparamos el uno con el otro, vemos que suben hasta este ático, hacen más altura, pero si comparamos también un edificio con el otro, esta parte de aquí se vacía relativamente porque queda ahí todavía la entrada a un lugar. Y el edificio se anuncia así. Estas son una foto de las obras en la cual podéis ver que en el andamiaje lo que aparece es una sala en doble altura, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va buscando. Hemos visto ya el proyecto entero, es decir, hemos visto la celosía y hemos visto esta sala de arriba. Esta es una imagen, un render, que explica que detrás de esa celosía va a haber sitios donde hay ventanas,
sitios donde no las hay. Es bastante fiel de lo que va a ocurrir. Yo creo que se intenta hacer una explicación por Beatriz y no voy a citar a todos cada vez. Me disculparéis si no sé si alguno está aquí, pero con decir Beatriz yo creo que llega, o Matos. Yo creo que intentan justificar el ladrillo, que no necesita justificación, precisamente en la tapia del palacio del infante Don Juan. Por cierto, uno de los sitios donde tocaba Boccherini, que eso también hay que recordarlo. Pero la verdad es que no necesita, es mucho más fácil explicarlo como un elemento más de estas hileras de casas donde el revoco o el ladrillo son casi soluciones que a nadie le preocupan, ¿no? Es decir, la heterogeneidad, la utilización de elementos diferentes cuando se alinean. Julio Cano me dio una lección enorme hace muchísimos años de alumno, cuando dijo: muchas cosas feas iguales son menos feas, pero muchas cosas feas iguales, todas juntas, bien pegadas, pueden parecer otra cosa. Pues yo creo que las dos versiones de esto están aquí. Ya veis, aquí podríamos jugar a Wall-E. El edificio es esa tapia de ahí, para llamarlo desde aquí lejos. Por lo tanto, la relación con el palacio y la relación con las casas es mucho más intensa, la relación con la calle, que la relación con el propio palacio. Luego, la libertad estaría plenamente justificada. ¿Qué operación van a hacer? Van a hacer una operación sencilla, van a decir sótano, salón de actos, aunque lo llaman teatro, tiene 250 plazas. Es un salón de actos con un acceso independiente, y en el otro lado la biblioteca. Eso va a permitir dos horarios, un funcionamiento más claro y mejor del edificio que el que tenía esta Casa de la Cultura, que en el fondo era lo mismo, pero entremezclado. Aparte de criterios de temporalidad, estéticos, etc. Dedican a resolver en este punto, yo creo que con bastante dignidad, el acceso que por aquí se produce a una calle trasera, que no dibujan, una calle trasera que es un callejón y que además hay que ascender bastante, debe haber como 3,5 metros de altura de diferencia. En la planta baja, aparte de la obvia recepción, las dos escaleras que vienen del sótano y las que van a subir arriba por obligaciones, son fundamentalmente un espacio para niños y un espacio de hemeroteca o de lectura de periódicos. Ahora estamos ya en una biblioteca que no tiene nada que ver con la anterior. Es decir, que son una biblioteca para un pueblo, vamos a decirlo de alguna manera, y por lo tanto mucho más cercana a las que vosotros tenéis que hacer. Esa es una imagen del salón de actos, una imagen de esa zona infantil, donde veis ya también uno paga sus deseos, es decir, los deseos nunca son gratuitos. Si para nosotros era cómo acceder arriba a esa sala, por ejemplo, aquí es cómo meter la luz cuando ponemos delante una celosía y además los libros tienden a ocupar las paredes cuando las salas no son muy grandes, es decir, que hay ahí una dificultad cuando la luz es tan importante en una biblioteca. Yo creo que estas fotos tampoco deben hacer justicia a la realidad. La planta primera y segunda, ya elevadas por encima, veis que dejan de estanterías más centrales y más con la parte de préstamo por aquí y de tal, y la planta primera donde hay la zona juvenil y una zona más mezclada y algunas salas de proyección, no me acuerdo exactamente de lo que son estas dos salas de por aquí, y ya está. Es decir, la planta es muy sencillita. Veis que dentro de un rectángulo casi lo que se hace es todavía presentir las medianeras, pero aquí en el fondo ya se están notando que el edificio se ha convertido en esquina por este lado y que la medianera está por aquí y por lo tanto el núcleo de comunicaciones, las cosas que menos luz necesitan, están en ese punto. Estas son las salas en los pisos primero y segundo, donde observamos ahí un poquitín cómo entra la luz por detrás de este pilar, porque la estructura la dejan aunque le invierten el sentido de tracción a compresión, liberándola de la cubierta. Y por lo tanto ahí está la otra operación,
Si la cubierta puede ser autónoma, los pilares se pueden quedar en el suelo de la planta tercera, que ahora vamos a ver. Si la planta tercera se va a quedar sin pilares, se puede tratar como un espacio en doble altura hasta la altura de las cerchas por las que se va a meter la luz orientadas a norte, es decir, oblicuamente más o menos así, y que van a permitir esta pieza, digamos, de tener una sala mucho más mayor. Ahí debajo, en esta zona, se mete la parte de bibliotecarios y la sala adquiere, en este caso, el reclamo, lo otro que prometían. Las dos cosas que había prometido Beatriz y su equipo, o sus compañeros, están conseguidas directamente después en este espacio de arriba y en la fachada exterior. La sección no nos sorprende, ya vemos que para eso ha ganado la altura de la casa de al lado, tampoco la del ático de la casa de al lado, que es un ático levemente retranqueado, y aquí la entrada directa al salón de actos. ¿Veis esta sala? Claro, esta es la solución constructiva, es así, es decir, hay muchos, detrás de esa aparente igualdad, hay zonas donde el ladrillo aparenta la celosía y no lo es, hay zonas donde el ladrillo no tiene celosía y hay zonas donde el ladrillo es verdaderamente una celosía, es decir, que detrás de esa aparente regularidad hay un mapa completo de diferenciación de las cosas. El resto son detalles conocidos, una cubierta de zinc en shed, cubierta shed con los puntos de desagüe en estos puntos, en los bajos. Y veis que aquí, ahora en la siguiente imagen se verá mejor, ya el camino aquí. El camino de atrás, que yo creo que ha cogido una gran dignidad con esta aparición de estos dos peñascos que fuera, esta comparación no se puede hacer, la hago aquí porque estamos más o menos en familia y porque vais a saber que es una hipérbole excesivamente exagerada. Pero es el juego también de las piezas de moneo delante del cursal, ¿no? Delante en gros, pero a una escala que es más bajo, más o menos como la altura de esta sala, pero que permiten que eso que era un callejón seguramente ahora tenga una dignidad, porque además por ahí meten el paso circulatorio para el sótano y eso permite. La construcción es bastante, la hemos visto, tiene un zócalo además de aparentes perpiaños, porque no son perpiaños. Perpiaños sabéis que es una pieza prelabrada nada más y Galicia tiene sus dimensiones precisas. Bien, voy más deprisa de lo normal, pero es que no podemos, vamos con retraso. El tercero, perdón, creo que no he dicho los metros cuadrados del edificio de Beatriz. Tiene 2.339 metros cuadrados, pero incluido el salón de actos. Pasamos a la biblioteca Molins de Rey de AMB, de Antonio Montes Gil. El dato aquí es que es una antigua fábrica de tejidos, o sea que entramos en otras cuestiones que importan, ¿no? Cosas que importan. Aquí podéis ver esta situación de las obras, del estado de esta pieza en una zona muy cercana al río, semiperiférica, en Molins de Rey. Y ahí es donde vamos a actuar, en esta parte de por aquí. Por lo tanto, yo creo que en esta imagen ya podemos ver las cuestiones importantes. Son las dos claves que están juntas aquí, las claves que van a hacer de este proyecto interesante. La rehabilitación, dejando ver el estado anterior, es decir, es un edificio que se rehabilita, pero más que nada se mantiene como si tuviera un cierto derecho a seguir viéndose como estaba, y por otro lado esa intervención más quirúrgica de poder meter
Las escaleras. ¿Por qué las escaleras? Porque el problema aquí es más grave. Aquí ya no está, como nosotros, un edificio hecho por nosotros desde la planta baja a la primera, sino que es desde la planta baja hasta la segunda y la tercera. Y además un edificio que va a compartir con otros usos que todavía ni se conocen el resto de su planta. Y por lo tanto se actúa con las escaleras, van a ser la obsesión del proyecto. Ya veréis que en la obsesión, el acierto, el desacierto ya es una cuestión que cada uno tendrá que dilucidar. Se nota, como siempre en los proyectos, qué se está pensando, ¿no? La axonometría que se ofrece es también la de la escalera y la que se termina publicando en la revista, que es esta, con donde las escaleras se retuercen unas con otras, etc. Y claro, todo está en que lo rosa es lo que va a ser la biblioteca, en la planta baja esto no, y esta parte del testero también se va a utilizar en la biblioteca para establecer una segunda escalera, con lo cual vuelven a ser datos importantes. Por aquí se ponen dependencias de segunda importancia y se va jugando con estos dos elementos. Dejar vistas, hacer visibles restos de turbinas, etcétera, etcétera, que era una fábrica de tejidos, aparecen por aquí, e ir acoplando como se puede pues, los distintos elementos del programa. Este es el estado original o actual en el que encontraron la sala, y veis que tiene un pilar aquí, otro pilar aquí y otro pilar aquí, y esta es la planta realmente ya de acceso, donde tenemos las escaleras por un lado, tenemos las otras escaleras con lo que va a ser este testero, con una celosía cerámica que después veremos, con una pequeña posibilidad de terraza, y un salón de actos más pequeño que los dos que hemos visto antes. A mí me sorprende que en estos dibujos, que también son dibujos de intención, después, cuando yo he dicho que tenía 1000 puestos de lectura, la biblioteca tenía inicialmente, me parecían 600. Han ido metiendo, yo creo que en los pasillos y dentro de los libros, a gente, o sea, uno puede abrir un libro que si es grande, seguro que hay un señor dentro con una mesa y escribiendo en el ordenador lo que se le ha ocurrido ese día, ¿no? Pero me extrañan siempre estos planos donde me puse a contar, ¿no? Me parece que son 50 personas, algo así. Por ahí hay unas sillas, por aquí hay otras pocas. Hay muy pocos libros también, es decir, uno se da cuenta de que la biblioteca está respondiendo a otro servicio, a otra sintonía, a otra manera de entender las cosas. No es la librería de Beatriz y su equipo, y sus compañeros, perdón. Esta es la imagen, que es una imagen realmente más cercana por la cantidad de uso que está demostrando, más cercana casi a una exposición, ¿no? A un sitio donde la actividad no estuviera muy relacionada con el estudio o la lectura simplemente. Y las escaleras, pues vemos escaleras cruzadas, escaleras en S, escaleras que se van literalmente a cruzar también, que son los elementos escultóricos o representativos más importantes, las referencias visuales dentro del edificio. La sección longitudinal nos indica lo que ya era evidente, y la sección transversal vemos que recuperan el perfil que tuvo la nave original para dejar estas terrazas donde con un cierto desnivel se pudiera estar al aire libre. Y finalmente la llegada de estas escaleras también que estáis viendo aquí, cruzadas, que se sitúan en este punto para dejar abierta la terraza. Esta es la terraza, esta es la celosía de ladrillo, arriba tenéis el detalle de una celosía armada. Y estas operaciones donde siempre, últimamente también, en casi todos los proyectos aparece esa condición de que la celosía no cubra todo, es decir, perdido el recato y el pudor, digamos, árabe, que hablaría de la celosía, o de las monjas de clausura, que hablaría de la celosía como una relación interior-exterior válida pero matizada. Aquí parece que todavía en las celosías
se confía relativamente y por lo tanto siempre hay que terminar abriéndole algún hueco para demostrar que del otro lado pues está la calle con los coches. O la composición, las necesidades también que todos sentimos de que ese hastial, que es el que da precisamente a la calle más importante, pues no va a dejar de ser la representación de mi biblioteca y por lo tanto tiene que tener un grado de transparencia y de composición que me satisfaga. Este proyecto tiene 4.713 metros cuadrados construidos, en construcción, pero solamente calculados por unos 2.000 aproximadamente dedicados a biblioteca, lo que es propiamente la biblioteca. Doy estos datos porque, claro, el tamaño importa muchísimo, el cliente importa muchísimo. Son dos datos muy importantes. Después, la luz, la relación con los libros, la relación entre los libros y las personas, etcétera, son cosas donde podemos jugar más, donde podemos tener una opinión. Pero no podemos tener una opinión sobre los metros cuadrados que va a tener y quién lo encarga y para qué. La siguiente es la biblioteca en Villanueva de la Cañada, hecha en 1997 al 2002, iba a decir Churti, no está bien, José María Churtichaga y Cayetana de la Cuadra Salcedo. El edificio de al lado, aquellos que habéis sido alumnos míos algún año, sabéis que al final del año siempre íbamos a hacer la sesión crítica final a un edificio que se estuviera a punto de entregar de algún arquitecto importante. Estuvimos en con Juan Navarro el año que lo iba a inaugurar, que es el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada de Navarro Valdebec. Vemos que aquí ya la operación ha cambiado mucho de tamaño, ya es un elemento muy reducido, se coloca modestamente, entre comillas, o subsidiariamente, si lo queremos ver así, en paralelo el uno con el otro, como podéis ver, y me parece que es un detalle de delicadeza, es decir, cómo podemos colocarnos uno con respecto a los demás. El proyecto se resume, como veis, siempre estoy buscando esas ideas fuerza que nos digan lo que es una biblioteca. Yo por ahora voy descubriendo que quizás lo que nos dicen es qué es la arquitectura, mucho más que lo que es una biblioteca, porque la biblioteca tiene muchas posibilidades. Parece que es más importante qué es lo que queremos hacer, en qué lugar estamos trabajando y qué encargo nos hacen. Se trata de que vamos a hacer una rampa estantería. Una rampa estantería que va a estar en el centro del edificio y vamos a hacer dos edificios unidos muy levemente, y yo creo que esa es una cuestión que podéis pensar, porque lo han hecho otros, si da resultado o no, entre una parte que es esta y otra parte que es el resto. Esta parte ya os adelanto que es para niños, o sea que aquí hay una segregación no nada positiva, ¿no? Seguramente es una segregación negativa entre niños y el resto de la población. No es entre sexos, sino entre edades, ¿no? Supongo que habría una tercera edad que no nos dejarían entrar, siquiera a lo mejor. Pero no deja de ser gracioso esta división tan radical de entender. Yo me imagino en la mente de un niño pensando que al año que viene le toca ir al otro lado. Y al otro lado hay rampas y es prismático. Y yo que vengo de jugar, ya lo veréis, en la estrella pitagórica, es una estrella de 5 puntas, la estrella del conocimiento pitagórico, de la sección áurea, etcétera, etcétera, pues ya no voy a poder seguir jugando con la estrella. Claro, la planta tiene una segunda lectura. ¿Será la estrella de Navidad? Porque realmente es la estrella con la fuga, ¿no? Lo podríamos ver así. Pero este edificio, este que está aquí, vemos que es un núcleo central, se ha accedido por este punto, veis que es el único vínculo entre uno y el otro, la climatización inicial, y entramos en lo que podríamos llamar un centro, una rampa de estantería. Esto ya habla mucho de una relación.
ese centro donde están los libros, no hay donde sentarse. En esto se parece a la nuestra, bueno, la nuestra más antigua, luego se parece a la nuestra, en ese sentido de que los libros están introducidos en un lugar donde no se lee. Quizás aquí puede tener menos sentido por lo grande que es nuestro edificio y lo reducido que puede llegar a ser este. Pero lo que es cierto es que tiene casi como esa sensación de que uno va a pasear por los libros. Está indicando que los alumnos de Vicálvaro deberían haber mirado en el OPA, que son los ordenadores con los fondos, o en su casa, debería haber mirado ya qué libros va a consultar y por qué los va a consultar o qué revistas, iría directo, ¿no? Mientras aquí está recogiendo algo de esa naturaleza de un pueblo donde a lo mejor pasar la tarde es ir a ver qué libro se me ocurre leer, poderlo ojear, sacarlo, mirarlo. En esa promenade, en ese paseo, digamos, recuerdo lejanísimo, bueno, ni recuerdo, de Villasaboya, ¿no?, de la promenade architectural, en este caso, la promenade por los libros. Claro, lo que ocurre es que deja unas crujías alrededor, fijaros que el núcleo va de aquí a aquí y deja unas crujías muy pequeñas. El segundo aspecto es el ladrillo. Aquí el ladrillo es uno de los proyectos de los que vamos a enseñar donde la actividad del ladrillo es más relevante, desde mi punto de vista, más importante, de la cerámica. Porque, aparte de que esta es cerámica armada, resistente, etcétera, etcétera, fijaros esta imagen, si le quitáramos todo esto, realmente el espacio que quedaría sería mucho menos interesante. Esa calidez que está dando, bueno, un suelo industrial de madera, de tacos de madera, y un techo muy bonito, con dos entradas de luz de ladrillo armado, que produce, digamos, la calidez que uno espera de ese estar en la biblioteca de cada uno. Es decir, uno podría sentir que aquí la biblioteca es una habitación de tu casa y no tanto un lugar de lectura. Ya veis que hay otros sitios más grandes de lectura y ya veis que esta crítica del ancho, esto es una mesa, ¿os dais cuenta? Y aquí se acaba, ¿no? O sea, la habitación esta mide, no llega, este es el círculo de 1,50 del baño, por lo tanto esto mide, no llega a 2,50, o sea que son realmente muy estrechas. Lo resuelven, yo creo, con brillantez a través de una cosa de la que hemos hablado algo, pero que hay que volver a insistir. Siempre en las bibliotecas el diseño del mobiliario. Si miráis hacia adelante y miráis hacia atrás, cuando el mobiliario es algo adquirido, la biblioteca va a resentirse en las imágenes y en los ejemplos, los llamabais destacados, o no me acuerdo la palabra que usabais, de éxito, ¿no? En los 6 casos de éxito, cuando falla el mobiliario, se nota que algo falla, que algo ocurre en su contra, ¿no? Fijaros esta situación que es así de estrechita, 2 y pico metros, un pasillo, pero en esta especie de reclinatorios de lectura, ¿no?, donde detrás tienes donde colgar supongo, una ropa o un banco, y que estás casi metido en esos confesionarios en fila, en este caso horizontales, que después terminan con una bajada al nivel de abajo, al nivel inferior. Hay unas entreplantas que no vienen a cuento que los explique demasiado. Los niños están deprimidos, perdón, esto no me refería a que estén deprimidos por la estrella, ni porque les dejen ahí, a la entrada, tu niño a la estrella, que yo me voy al otro lado, sino los niños están deprimidos porque están hundidos en el terreno. Están hundidos en el terreno, lo cual les permite una cierta protección en este patio exterior donde el programa infantil se complementa. Es decir, que es casi un programa de guardería con libros, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y esto no es más que una entreplanta de las que siguen, digamos, el recorrido. Esta es la parte infantil. Como veis, es una seta radial en la que se les mete, está abierta con este ventanal que estáis viendo aquí, a un césped no plano, inclinado, controlado por tapias, es libertad vigilada, pero es libertad. Y vuelvo a lo mismo, es decir, estas ya son las salas que no tocan el centro. En este caso es gracias, yo creo, que a la cerámica
donde esta sala es tan confortable y gracias a que a cambio de no estar en el meollo de la cuestión, lo que estás es alrededor de un parque que está más o menos cuidado, porque claro, Villafranca del Castillo no es igual que Vicálvaro, vamos a decir. Y, por ejemplo, en la parte de los opacs y de los ordenadores, esta luz cenital que queda tan rasante, tan baja, volvemos a lo mismo, 2,5 metros, muy, muy bien aprovechados en el proyecto. Claro, una vez vista la sección, pues las secciones son trabajo mecánico, ¿no? Porque si no, no nos visan el proyecto aquí. Supongo que seguirán pidiendo, como cuando ya acabé, pedían detalle de un forjado, tenía que ser como 1 metro más o menos de largo del forjado dibujado 1,10, con el apoyo de la fachada. Ese era todo el detalle constructivo que tenía un proyecto de 2.000, 3.000 viviendas. Y el resto plantas a 1,200, las que más cercanas. Después ya si era VPO, ahí te pedían que dibujaras las viviendas a 1,50. Bueno, pues aquí ahora ya no, ya sabemos lo que es ganarnos el pan y por lo tanto pues se dibujan las secciones de una forma clara, pero que no van a aportar nada, igual que el exterior no tiene voluntad de aportar nada, no tiene necesidad de competir con este interior. En el fondo, el exterior se ha convertido en el interior, este núcleo central. Es lo más parecido a una calle que el pueblo no tiene. Es un lugar realmente exteriorizado, en tanto que las salas periféricas empiezan a ser lo doméstico, los lugares donde uno iría a leer el libro que ha cogido, no azarosamente, sino paseando por las calles. La sección transversal sí que explica mucho el proyecto, como veis en esta condición. Son dos planos lisos que se cruzan uno con respecto al otro, siguiendo el zigzag de la. Y estos son los detalles de las armaduras, las hiladas, cómo está hecho. Y veis estas salas, las salas más bajas, otra vez en esta relación, cuando no tienen la calle, tienen el jardín, en esa doble condición que el edificio oferta. Y yo creo que el colofón es esto que, como he dicho al principio, sería lo más cercano a una librería. Es decir, uno podría pensar que si no va bien la biblioteca, Espasa-Calpe seguro que estará encantado de poner ahí una librería porque tiene un local magnífico donde todo se puede ver, donde uno está rodeado de libros, donde uno es excitado menos los niños. Bueno, la superficie, 1.200 metros cuadrados. Veis que nos vamos acercando bastante. Nos quedan, que yo sepa, 2 ejemplos y uno de repaso. Son las 2 menos 25, me habéis hecho empezar tarde, así que terminaré algo más tarde de lo previsto. Pero para menos cuarto espero haber terminado. Lo digo por si alguien se quiere ir porque tenga más prisa. La biblioteca y escuela de música en Almonte. Parece como que las bibliotecas siempre llevan algo al lado, o sea que a lo mejor también podéis cambiar las bases del concurso vosotros sin pedir permiso y terminar construyendo al lado 2 o 3 cosas. Pero daros cuenta que estamos hablando de sitios de rehabilitación, sitios ahora vamos a ver, de restauración. No es lo mismo rehabilitar que restaurar. Sitios de restauración. Y este proyecto es por lo que se va a caracterizar y por lo tanto la idea fuerza la expreso de esta manera, es decir, va a ser este edificio, hay una parte que se va a construir nueva, que es esta, y hay un conjunto con teatro, etcétera, etcétera, y por lo tanto esta imagen, esto es lo que hay que restaurar. Y no podía ser menos que lo siguiente fuera el detalle constructivo. Se va a restaurar de una forma bastante fiel, yo creo, aprovechando incluso fábricas de ladrillo o renovando esas fábricas de ladrillo donde es necesario, introduciendo alguna escalera, pero la escalera, fijaros en la que veíamos de Molins, la importancia, la voluntad de ocupar espacio plástico que tenían, esta no va a tener esa voluntad, sino simplemente de ser una
razonablemente buena escalera, e incluso la planta se parte para la escuela de música, se parte por aquí. O sea que ni siquiera la longitud es algo que al arquitecto se le haya permitido hacer. Y se amplía aquí, por lo tanto de esto no vamos a hablar casi. Después pondremos la foto de esto, pero exclusivamente la biblioteca no es más que eso, un espacio que aprovecha un edificio existente, que salva un edificio existente, y lo salva yo creo que con una actuación muy cuidadosa. Aquí se puede ver ese interior, que no veis siempre el estado en el que estaba, donde se echa en falta, yo creo que aquí mucho lo que hablaba de los muebles, es decir, con otros muebles, a lo mejor estábamos hablando de Carlo Scarpa y del Castelvecchio. Es decir, que ahí hay una cuestión que no vendría mal tener en la cabeza, que una restauración más o menos rigurosa, con un nivel de intervención de elementos muy significativos, no se puede hacer. Pero yo creo que ahí el mobiliario, y más en una biblioteca, que es casi, ya veis, una sala donde debajo se dejan los libros, arriba se mira para abajo y aquí se mira de lado. Las secciones son... Sí que este edificio en su anexión creo que es algo menos delicado que esta restauración. O sea que yo no, ya digo que no he visto, pero me parece que esta restauración, que hay una traición, claro. Cuando uno mira las cosas desde el punto de vista de quien ha construido y de quien está acostumbrado a ir a una obra y tienes la deformación de que hasta ves un coche y miras a ver si la puerta está bien enrasada con el resto de la chapa, porque te has pasado la vida tocando las paredes sin mirarlas por detrás para ver si están bien planas, etc. Fijaros que el dibujo es más bonito todavía o más interesante que esta elemental, sencilla restauración hecha ahí con esas ventanas, porque el dintel de la ventana seguía la curvatura del arco. Ese arco que está por ahí en bajorrelieve, y claro, el dinero no dio más que para montar una ventana rectangular. Pero es esa situación, salvando todas las distancias, más cercana a la importancia, al valor que puede tener el mobiliario o un detalle constructivo de una ventana muy sutil, de una distancia de 1 centímetro o 2. Antonio Fernández Alba siempre me decía, y yo entré en la escuela gracias a él fue quien me llamó y me metió, pero siempre decía que lo que era más importante era que de la buena a la mala arquitectura iban solo algún centímetro. De la buena a la mala arquitectura solamente algún centímetro. Pues en este caso, este proyecto yo creo que cumple esto. Superficie 821. Ya estamos empezando. Ahora ya hay que empezar a fotografiar lo que pongo. El sexto ejemplo, bueno, en realidad son 7, porque he metido yo uno por mi cuenta. El sexto ejemplo es la biblioteca en Palafols, en Barcelona, 1999-2007. Para los que realmente seáis alumnos, ir recogiendo las fechas. 1999-2007 son 8 años de trabajo. No es continuo, es 8 años de entrar y salir, de no saber si lo vas a hacer, no lo vas a hacer, lo vas a terminar, te van a echar, te van a pagar, todas estas cosas juntas. Es de Enric Miralles, y Enric Miralles murió, como sabéis, muy joven, y por lo tanto ni siquiera lo llegó a terminar él personalmente, sino que Benedetta, que había estado en el proyecto también, Benedetta Tagliabue, lo acaba, y su estudio. Yo creo que resume todas las intenciones del proyecto, es decir, viendo este croquis que no voy a explicar, lo que se ven son unos muros, y esos muros dibujados también en proyección de alzados, o sea, como abatidos, y parece que la vida se puede producir ahí.
La biblioteca, la vida, un hospital, no lo sé, pero desde luego la biblioteca y la vida se puede decir es casi un proyecto homeless en ese sentido, es decir, vamos a vivir sin más, donde un muro es tal cantidad de arquitectura que no necesitamos mucho más. Y una cubierta. La cubierta es, yo creo que el efecto tortuga, del cual después hablaremos, claro, uno si empieza a jugar al test de Rochas, pues puede encontrar el pájaro muerto, el pájaro aplastado con las alas y las últimas plumas medio desplumado, etcétera, en estas figuras. Pero lo que sí están hablando es de un tipo de entender la geometría, de un tipo de entender la arquitectura, que era muy propio de Miralles y, por supuesto, después de Benedetta, que es que la arquitectura no tiene reglas escritas. La arquitectura puede ser lo que yo digo que es arquitectura, como la poesía. Claro, para poder transmitir esto a un cliente alcalde se necesita, ahora veremos que hay dos estrategias muy importantes en la forma de trabajar de este grupo, de estos dos personajes. Lo primero hay que coger, y esa cosa que es muy compleja para que alguien la entienda, dividirlo en planta de estructura de hormigón, planta de cubierta, planta de ladrillo macizo, de ladrillo tocho, planta de la estructura de cubierta, la planta general y no me acuerdo qué más. Yo no soy capaz de verlo aquí, pero como veis, esto es el proyecto inicial. Este es el proyecto inicial que veréis que tiene. Os voy a enseñar solo que os fijéis en una cosa. Fijaros en esto y en esto. Esto ya os adelanto que es la entrada. Hay un vestíbulo, un cortavientos, como es lógico, para que no se desclimatice el edificio. Desaparecerá. Desaparecerá porque el proyecto no puede admitir que el muro no lo es todo. No puede admitir que hace falta poner un cortavientos como ese, que por cierto es un cortavientos con muy mala idea, porque es entre dos locales calefactados y en medio corre un ventarrón que te desclimatiza para un buen rato, ¿no? Pues directamente lo que molesta desaparece. Uno podría hablar de especificidades como al extremo de llegar a hacer un edificio infantil y el resto. Aquí nadie va a saber dónde está lo infantil ni el resto. Bueno, yo os lo voy a explicar. Pero es realmente hablar de geometría no violenta. Decía Hugo Haring, que son estos dibujitos que tenéis aquí, por ejemplo, veis este tipo de arquitecturas, él decía no ejercer la violencia sobre los objetos. Hugo Haring es uno de los que Cebi, por ejemplo, Cebi coloca como discípulos europeos no directos de Frank Lloyd Wright, como Bruce Hoff en Estados Unidos, es decir, personas que entienden lo orgánico de otra manera ya, que no es necesariamente la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, sino que es directamente la sabiduría lo que destila las palabras de Frank Lloyd Wright. Y por lo tanto, es esta que yo siempre he hablado, cuando he hablado, y he hablado mucho de Hugo Haring en la escuela, de geometría no violenta. Es decir, una geometría que no es impositiva, que no es defectuosa porque tenga un ángulo oblicuo de 93 grados cuando tenía que ser perfectamente cúbica, que no es pitagórica en ese sentido, es absolutamente lo contrario. Y ese es el proyecto está en una cubierta y unos muros. Claro, estos dibujos hechos seguramente en el proyecto básico para que el alcalde los entienda y te lo encargue, pues se ven más fácilmente lo que es el edificio de lo que es el jardín, con estos muros tentaculares que salen y que ya vemos desde el principio, porque aquí hay un cortavientos, que la entrada se produce por el centro y hay salas alrededor y que en este vestíbulo de la entrada pues hay unos cuartos de baño, como casi siempre al entrar en un edificio público. Y esta es la planta, esta es la segunda estrategia. Alejandro de la Sota, esta anécdota no la he vivido, pero yo he estado mucho tiempo, muchos años últimos de Alejandro,
que los sábados nos reuníamos con él a distraerle, fundamentalmente a distraerle un rato, pues Gerardo Ayala, Juan Navarro Valdebec, mi mujer y yo, y era simplemente, y mi hijo que tenía en ese momento, en algún momento, pues meses, él estaba ya en silla de ruedas, y le he oído muchas cosas, pero esta no la he oído directamente. Decía que un alumno, me parece que era, le enseñó un proyecto y le dijo, mire, está muy claro, esto es así, si dice, está muy claro, pues oscurézcalo. Es decir, las cosas claras no suelen tener interés. Una planta, la Farnsworth de Mies, no es una cosa clara, en absoluto, y tiene su interés, por lo tanto. Pero las cosas claras suelen ser bobas, simplemente bobas. Las cosas son más complejas, uno tiene que encontrar ese grado de verdad. Bueno, Miralles va a utilizar otra técnica más, y es explicar el proyecto haciendo una operación de dibujo. El dibujo tiene una gran autonomía con respecto a lo que representa. Si yo dibujara con la misma literalidad las hormigas que están pasando por la casa, las cucarachas, etcétera, que los muros, los planos serían muy distintos. Mirar, si tenéis la oportunidad, yo tengo varios guardados, los planos aéreos, los planos que se utilizan los pilotos para poder aterrizar, para dar en el clavo, por decirlo así, y aterrizar donde deben, o para llegar al sitio que tienen que llegar. Son unos planos maravillosos, no tienen nada que ver, no hay representadas ni fuentes, ni carreteras, hay solamente datos de tal referencia, tal otra referencia, de radiofaro, no sé qué, vía de salida, vía de emergencia de huida, etcétera, etcétera. Son unos planos preciosos. No reconoceríais Madrid si vierais el plano de Barajas que utiliza un piloto. Pues de igual manera los planos de Miralles son planos de piloto. Son planos de quien va a dirigir las cosas y por lo tanto, claro, si nos tenemos que dar cuenta que esto no es más que un suelo de cerámica, de ladrillo, como si fuera una alfombra despeluchada colocada sobre un patio. Evidentemente muchas de estas cosas después lo malo es que no se hacen, ¿no? Pero estas cosas no son edificios, estos muros sí son reales. En este caso todavía se puede marcar los muros, los elementos de hormigón dentro de un muro que después quedará enjabelgado y pasará a estar forrado, aplacado, como si fueran azulejos de ladrillos cerámicos. Y este tipo de operaciones hacen que el proyecto se oscurezca. El proyecto, ahora mismo, uno no sabría por dónde entrar, se entra por aquí. Ha desaparecido, ahí queda todavía la huella del tamaño de lo que fue el vestíbulo, ahí es la recepción, por aquí entras en proyectores, en ordenadores, la zona infantil, en este sitio las revistas, enfrente de la entrada, las revistas, la sala que ellos me parece que llaman sala del Junco o algo así, no me acuerdo, pero que es la sala de sillones de Enea, es decir, en vez de tener estas sillas tan modernas, pues son unos sillones de Enea donde tú te puedes recostar seguramente de mimbre o de Enea, que meten hasta un poco de ruido cuando te levantas, eso haría que nadie se atreviera a irse a mitad de la charla por el ruido que podría producir, etcétera, pero que veis que están sobre una alfombra, que alfombra no es tal, es alfombra cerámica, la alfombra cerámica, y con una mesa principal que se convierte también en una mesa de reuniones y una cortina, que es esta que está por aquí, de bambú. Y por último las salas, 1, 2, 3, fundamentalmente 4 si queremos, pasando por estos puntos, las salas de mayores. Vamos a ver ahora que si no fuera por razones de que, por ejemplo, los niños pueden tener este patio cerrado o cosas, digamos, al exterior de muy poca importancia, podríamos empezar a jugar con estas piezas para llevarlas a cualquier sitio. Y decía la estrategia de la tortuga, está en un barrio de chalés, de casas de 2 o 3 plantas, chalés en hilera,
Y por lo tanto el edificio tiene que ser un edificio singular, porque lo es, pero es un edificio que, como una tortuga, está visto para verse la concha. Debajo de la concha, de esta concha, con escamas, se oculta todo ese programa interior que incluso, como podéis ver, pues se hunde hasta 1 metro, 1,5 metros, en el caso en que más, se hunde sobre la cota general. De tal manera que al final podríamos pensar que son un conjunto de chozas o un conjunto, o realmente esa pieza que cubre y se extiende a través de los muros, como sus raíces, al resto del parque. Esta es la puerta, es el único punto donde habría, por ahí es la sala de revistas, al fondo la sala de lectura. Y aquí el mobiliario es fundamental. Todo el mobiliario forma parte de ese mundo. Aquí la categorización de qué son las cosas, qué es la cubierta, por dónde entra la luz, qué son los muros. Veis aquí los muros azulejeados, son muros que no sabemos si es de hormigón o de ladrillo, pero que terminan con ese aplacado de rajolas, que es como se llaman en Cataluña, de rajolas sin aparejo de traba, que hacen de zócalo o de arrimadero del edificio. Las luces que siguen estos órdenes oblicuos, las luces que utilizan el lucernario como punto de apoyo, luz, luz, en esa tautología. Los niños, que podrían ser la zona de mayores, porque es lo mismo, los muebles son los mismos, porque los muebles, claro, aquí es lo contrario a lo que veíamos antes en el de Churtichaga y compañía, ¿no? Es decir, niños a un lado, mayores a otros. Aquí yo creo que, en el mejor sentido de la palabra, se infantiliza el conjunto de los que van a estar. Todo es un lugar de juego, todos los elementos son diseñados, fijaros, las estanterías estas con la, digamos, curvatura hacia adelante. Y yo creo que da igual la forma que tengan estos muros, la forma en que estén. No es que sea azaroso, no es en absoluto azaroso, pero sí que es insignificante, porque la percepción que tú vas a tener es que el edificio como tal es un edificio que se ha desagregado entre, digamos, en una consideración casi neoplástica de separación de elementos, se ha desarrollado en muros, cubierta, suelos y iluminación, etc. La construcción es, fundamentalmente, son estas jácenas, como veis son las jácenas también donde se sitúan los lucernarios. Y todo esto que hemos llamado la azulejería, que veis que ocurre hasta en las cubiertas, etcétera, etcétera, pues está dibujado, o sea que no es nada casual, no es póngame por ahí unos ladrillos. Y todo lo que es la extensión de la biblioteca, claro, no dejarán sacar los libros, etcétera, no lo sé. Y esta es la entrada, que ahora que la usamos como salida, ya nos damos cuenta que ahí están las bicicletas. Y por lo tanto es la única señalización que tenemos para saber qué muro coger. Es casi una arquitectura para ciegos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, para invidentes. Es decir, esa condición de que si sigo el muro, igual que si sigo el rastro con el bastón y el borde, el borde interior, el borde edificado de la acera, llegaré a donde tengo que llegar. Si sigo los muros, la biblioteca empieza mucho antes. Y esto, vuelvo a decir que son notaría, ¿no? Es decir, documentos de la notaría, donde uno tiene que cortar por un sitio y se producen estas situaciones de irregularidad. Bueno, y ahora sí que termino. Había empezado con una imagen, la imagen esta que se llama de cortesía, que es antes de empezar, con una escalera. La escalera, creo que todos sabéis, y si no, me voy a preguntar quién no lo sabe, es la escalera de la librería laurenciana. No quiero llamarla biblioteca. En italiano se suele decir librería, y creo que da una de las claves importantes
de lo que es este edificio. Este es uno de los croquis primeros. Hay que decir que la obra no es de Miguel Ángel, esto es una... lo siento, no es un freak de los peores. La obra es de Amanati, y porque Miguel Ángel dibuja y manda una maqueta finalmente a Amanati y a El Vasari, porque él, mandado por Clemente VII, se ha ido a Roma. Es decir, la obra no la hace directamente, materialmente, pero manda una maqueta de la cual yo no tengo conocimiento de que haya subsistido, una maqueta sobre esta escalera que da 1000 vueltas antes de definirse como está. Fijaros que la escalera tiene una gran dificultad porque es la escalera del vestíbulo, y en el vestíbulo las paredes se juntan mucho, es un sitio relativamente pequeño. Si quieres hacer más de una tirada de la escalera, la cosa no era tan fácil. Y ahí, sin embargo, ya está finalmente ese dibujo que después va a ser la escalera del vestíbulo de la Laurenciana. Vamos a tomarla como he presentado todos los demás proyectos, empezando por dónde está y qué es lo que le ocurre. La escalera tiene, la Biblioteca Laurenciana es un encargo directo, otra vez, para una biblioteca que se compone de un número exacto de libros, que tienen forma, tamaño y todo lo demás, de códices, y que es un regalo de los Medici a lo civil, al mundo civil. Claro, decir que a los pobres de Florencia no creo, pero a los señores de Florencia, en definitiva, de establecer una estructura de poder. Esta biblioteca no es religiosa. Esta biblioteca no puede estar en espacios abovedados como todas las demás. Y la tiene que hacer un manierista, Miguel Ángel, un arquitecto de su confianza, para demostrar que es una biblioteca civil. Lo que ya no es tan fácil es encontrar un lugar que le interese. Claro, teniendo en cuenta que esta, que es la sacristía nueva, es el mausoleo de los Medici, pues no parece muy raro que los Medici quieran tener la sala de lectura cerca. Y por lo tanto, en este conjunto de San Lorenzo es donde se va a situar la Capilla Sistina. Perdón, la Capilla Sistina, que estaría yo pensando. Unos años después, en la biblioteca, la librería laurenciana. Esta es la librería laurenciana. Este es el vestíbulo, como veis, más alto que la propia sala. Y esta es la sala lineal de lectura que todos conocemos de sobra. Esta es una foto reciente, evidentemente, de Google, y por lo tanto tiene 3 ventanas aquí que durante mucho tiempo no estuvieron, solamente había una aquí, como después veremos en algún plano antiguo. ¿Cómo se llega ahí? Esto que estamos hablando siempre, ¿cómo se va a un sitio que está ahí como esto, a esta altura, con un ascensor? Hay un itinerario, uno tiene que entrar desde aquí abajo, desde el claustro, subir, llegar al segundo piso del claustro, de la galería del claustro, y entrar por esta puerta. Y se va a encontrar con un sitio que, pudiendo tener 3 ventanas a este lado y otras 3 al otro, no las tiene, aunque están marcadas, pautadas directamente para todavía enfatizar más el que no están porque no quiero. Y finalmente ahí hay una ventana mal abierta, hoy en día están las 3 ventanas abiertas. Por lo tanto, es una ascensión, es un itinerario que tiene que ir preparando ¿a qué? A la sorpresa, a entender que lo que estamos haciendo es llegar al lugar del conocimiento, a la luz ilustrada del conocimiento renaciente y manierista. ¿Veis aquí la planta del conjunto de San Lorenzo? Aquí está la sacristía, perdón, aquí está el vestíbulo, esta es la sacristía vieja, esta es la sacristía nueva, esta es la librería laurenciana, esta es la ampliación posterior de la librería laurenciana que no estudiaremos. Y entramos a esta pieza que es pequeña, entre comillas, muy alta, muy oscura. Hemos venido por otra escalera muy oscura, hemos entrado por el segundo nivel, la segunda galería del claustro, y llegamos a este sitio alto, pero con muy poca luz, tenue. Y en ese lugar, donde el orden se establece ya para demostrar su artificiosidad,
sobre mensulones, es decir, que marcan solamente el nivel de la sala, de dónde está la sala a la que vamos a llegar. Aparece esta escalera de 3 partes, las 2 laterales, como podéis ver, sin barandilla, solamente con unos asientos que después terminan uniéndose para subir. Tiene toda la sabiduría del mundo, por eso es tan conocida, saber que uno separa los 4 peldaños. Otra vez, si hablamos de Sota, fijáis que en cualquiera de los vídeos de Sota, mirad que encontraréis escaleras con 3 peldaños. Él las explicaba muy bien, decía, mira, si eres mayor como yo, subes 3 peldaños y haces un descansito, y ya no te queda todo el tramo, ya has hecho 1/3 del tramo. Y si estás bajando, te paras aquí y miras a ver por dónde tienes que ir, y ya te diriges hacia donde sea. Parece como si hubiera leído también esta escalera de la Laurenciana. Y esta es la sala que todos conocéis, no creo que tengáis ninguna duda, esta es una foto antigua, se nota porque ahora se pasa por los laterales, esto no se puede pisar porque es una terracota, y donde aparecen esta especie de pupitres. El techo es plano, la longitud es lo más importante, se abrió con una cierta desgracia la puerta a esa ampliación de sala, pero esto era directamente, esa es la entrada, aquello que se ve al fondo es el vestíbulo, esta era el lugar. Y yo siempre me he preguntado, ¿y los libros? ¿Una librería sin libros? No, los libros están ahí. Son unos libros que están directamente en estos fascistoles que de un lado son bancos y del otro lado este libro está encadenados. Es decir, la biblioteca no tiene sitio para las personas. Los libros tienen un solo lector en cada momento que va al sitio del libro. Los libros duermen, reposan, comentarán las historias del día aquí debajo, como los podéis ver en horizontal, y uno tiene en el lateral la lista de los códices que están en cada lugar. De tal manera que esta es la biblioteca más cerrada del mundo. Es una colección cerrada, una colección que se abre para que todo el mundo pueda ir a ella y que, sin embargo, como podemos ver, son los libros los que están prisioneros. Los libros están prisioneros de su propio lugar, pero los demás es que no tienen lugar. Las personas llegarán ahí de puro milagro. Esta librería, que es para los libros, no para las personas, nos lleva a poder repasar algunas cosas de las 6 bibliotecas que hemos visto y que comparten con esta biblioteca como problema, el lugar. Encontrar el sitio, bueno, Lucati, que era el encargado, me parece que se llamaba Lucati, no estoy seguro, que era el encargado por Clemente VII de vigilar el encargo a Miguel Ángel, pues primero busca unos locales comerciales que tenían los monjes para ver cuánto se perdía en alquileres y ver si compensaba hacer ahí la biblioteca, la librería, que quería reforzar de una manera y romper lo de abajo. Miguel Ángel le obliga al final a ir a una estructura muy inteligente, muy ligera, ligerísima, es una pieza muy ligera, apilastrada, con unas pilastras que ya no permiten el lienzo liso, están orientadas a este-oeste, que eso es muy importante, luz de mañana y luz de tarde, etc. La llegada. ¿Cómo hemos llegado hasta este sitio? La relación humanos-libros, que siempre es un tema bien bonito. La construcción y la elección de la materialidad. La rehabilitación o en este caso, no es rehabilitación porque tiran lo que hay para poder hacerlo. La incorporación de nuevas arquitecturas en las antiguas. El entendimiento del continuo arquitectura, mobiliario, diseño. La condición social de la arquitectura. Y yo añadiría ahora, esas son cosas que hemos visto en todos los ejemplos y que también las hemos visto en una biblioteca tan alejada de nosotros en el tiempo. Yo añadiría que para estudiar bibliotecas no hay que estudiar solamente ni primordialmente bibliotecas, hay que estudiar otras cosas. Porque de lo que hemos hablado
podemos encontrar las soluciones o los intereses en cualquier edificio de otro tipo, no solo en las bibliotecas. Que para estudiar bibliotecas no hay necesariamente que estudiar solamente lo particular de las bibliotecas, que un recorrido o una escalera puede ser lo más importante. Y si no, véase la escalera de la Biblioteca Laurenciana, lo más conocido de esa librería. No sé si se puede leer desde lejos, y es muy tarde para leer. Este es un cuento breve que se llama La Biblioteca de Babel, que muchos habréis leído, de José Luis Borges. Me tendré que saltar algunas de las cosas. La primera es que dice el universo que otros llaman la biblioteca, es decir, establece esa relación biblioteca-universo. Es una biblioteca que dice, voy a leer el final solo por la hora. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobará al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esta elegante esperanza. Él habla de que es una biblioteca donde están todas las variaciones que se pueden hacer con 25 símbolos. 23 del alfabeto, el punto, la coma y el espacio vacío. Entonces estos libros locos están en unas habitaciones hexagonales infinitas, no infinitas porque se puede calcular y ha habido gente que ha calculado el número que da un 10 elevado a 1800, algo, no me acuerdo cuánto, de salas que se necesitarían. Pero lo que él dice, su hipótesis, es la que puede que nos interese todavía más, porque es que habla de que el orden es el desorden repetido. Al menos una vez. Al menos una vez. Es decir, cuando él dice que se repite otra vez la biblioteca, vuelven a empezar los mismos libros y dice exactamente que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden con mayúscula. Nada más, yo os invito a buscar ese orden, no da metafísico, sino directamente a esa condición de no tener miedo, como el ejemplo de Miralles puede dar, miedo en un proyecto y más cuando estáis o recién salidos de la escuela o todavía en la escuela, a el derecho a equivocaros. El derecho a equivocaros que yo no me atrevo a juzgar como equivocación. Solamente cuando me toca calificar lo hago y ahora ya no me toca calificar porque he pasado a emérito, por cierto. Soy catedrático emérito y en activo. Nada más, gracias, mucha suerte si alguno va a concursar.